forma virtual. Adelante, don Edwin. Bueno, buenas noches, hermanos. Buenas noches, que Dios los bendiga. Pues Buenas todo lo noches. que dice que todo lo que inicia termina, pero en este tiempo que estamos de Pascua, y en realidad es un tiempo que no podemos decir que termina, es un tiempo que continúa porque es toda nuestra vida. Toda nuestra vida, pues entonces debemos de vivir esa Pascua. Debemos de vivir como resucitados con Cristo, que siempre nos presenta una vida nueva. Y todos estamos llamados para experimentar esa vida nueva que el Señor nos trae. Así que es importante hoy con ese tema en el cual tenemos la Pascua y el Espíritu Santo, aunque yo le agregaría antes de Pascua, pondría la cruz, Pascua y Espíritu Santo o Pentecostés. Así que creo que el tema va a ser también muy bonito, va a ser muy apasionado, porque cada uno de nosotros también debemos de vivir con esa pasión a Jesús resucitado. Así que vamos a tener una noche muy grande para gloria y honra del que vive y reina. Así que, William, adelante. Muchísimas gracias, don Edwin. Nuevamente, buenas noches a todos y cada una de ustedes, quienes hoy nos acompañan y nos honran con su presencia. Agradecerle a doña Judith el acompañamiento y este momento tan especial de oración a la Santísima Virgen María a través del misterio de la transfiguración. Qué importante es detenerse y meditar en este gran acontecimiento. ¿Cómo no agradecerle a Douglas la invocación que nos ha hecho al Espíritu Santo y nos ha confiado bajo su guía y dirección, y nos sentimos seguros, nos sentimos felices y contentos para ir a la palabra, para tener encuentro con la palabra? Escuchando a Douglas en el inicio y en la presentación de esta noche de formación, el Espíritu me puso una palabra, ¿verdad? Y esa palabra está en el libro del profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, ¿verdad? No lo tenía dentro de la guía, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu pone palabra hay que obedecerle, y vamos a Amós capítulo 8, versículo 11. Y así dice la palabra del Señor: vienen días, afirma el Señor, en los cuales mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Qué importante lo que el profeta Amós, un humilde pastor, habla al pueblo y le dice: llegarán los días en que habrá hambre y habrá sed, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Y es que quien nos convoca es el Señor y nuestro encuentro con la palabra. Por eso nos sentimos muy halagados con la participación de ustedes, porque no es una participación pasiva. Fíjense ustedes que el hecho de que ustedes hoy estén perseverando dan un testimonio, nos dan un testimonio, ¿verdad? De aquello que siempre hemos transmitido. Qué bonito es ver a los hermanos unidos, dice el salmista, pero qué bonito es empezar juntos y terminar juntos en un proceso y poder avanzar, ¿verdad? De forma especial, vamos a continuar celebrando el misterio de la fe. Vamos a continuar celebrando el misterio de la fe bajo el signo del amor y de la unidad. Por eso estamos celebrando la Pascua. Por eso el título del mensaje de esta noche lleva por nombre La Pascua y el Espíritu Santo. Y es que está totalmente centrado en dos fiestas judías
y en 2 fiestas cristianas. Esto para poder comprender lo que la palabra nos va a revelar. Así que a quienes les gusta recibir mensaje de la palabra de Dios, pues por favor tomen notas. Vamos a aprender, no solamente para conformarnos con el conocimiento, sino tener la experiencia de este encuentro con la palabra, para que recibiéndola y meditándola en el corazón, también podamos transmitirla, anunciarla, llevarla y entregarla a otros y a otras como buena noticia. Les he dicho que el título del tema es La Pascua y el Espíritu Santo. Y vamos a tomar una lectura de una vez. Voy a pedirle a don Edwin. Vamos a leer del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 22. Vamos a hacer solamente lectura de esta escritura y va a ser la lectura referente para todo el desarrollo de nuestra enseñanza de la noche. Así que, por favor, préstenle a don Edwin toda la atención, ya que Jesús de forma extraordinaria se manifiesta a sus discípulos. Así lo describe Juan capítulo 20, versículo del 19 al 22. Escuchemos con atención. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sería del 19, don Edwin, versículo 19. Sí, perdón. San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 22. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué importante, nos está hablando del primer día de la semana y nos está hablando que en horas de la noche Jesús se manifestó a sus discípulos. Y si logramos poner atención en esta lectura, hay algunos detalles que captan nuestra atención y será un motivo de una profunda reflexión para poder entender la Pascua y al Espíritu Santo. En la Pascua se nos expresa el amor y la misericordia de Dios a su pueblo mediante distintas manifestaciones. Pascua es vida. Pascua es redención. Pascua es encuentro. Pascua es alegría. Pascua es certeza. Pascua es perdón. Pascua es amor. Pascua es esperanza. Vean ustedes todo lo que puede significar para nosotros, los cristianos, la Pascua. Pero no solamente en el contexto de nuestra vida cristiana, sino que también ya desde el Antiguo Testamento se habla de la Pascua. Así, por ejemplo, los judíos, ¿verdad?, celebraban la Pascua, el Pesach, conmemoraban la historia del Éxodo, la salida de los israelitas de Egipto. Se describe este gran acontecimiento en el libro del Éxodo, en el libro de los Números,
y en el libro del Deuteronomio, ¿verdad? A ver, tenemos que recordar, cuando se habla de la Pascua judía, ¿a qué hace alusión? Para aquellos que han llevado un poquito de Biblia, historia de la salvación, o quizás quienes tuvimos la oportunidad de participar de la solemne vigilia pascual, ¿cómo el pueblo hebreo celebraba la Pascua? ¿Lo recuerda usted? Son acontecimientos que totalmente marcan a todo este pueblo de Israel, ¿verdad? Y son acontecimientos que se describen en 3 libros importantísimos de la Biblia. Bueno, les voy a ayudar. Sin lugar a dudas, la Pascua era el sacrificio del Cordero. Habiendo salido el pueblo de Israel de la esclavitud, ¿verdad? De Egipto, van hacia la tierra prometida. Pero este gran acontecimiento, de forma memorial, el pueblo hebreo lo va a celebrar. Y lo va a celebrar ofreciendo en sacrificio un cordero. Entonces, el Pesach es la fiesta judía de la Pascua. Ahora bien, cuando hablamos de la Pascua, no solamente nos quedamos con la idea de la Pascua judía, sino también para nosotros los cristianos es conmemorar la resurrección de Jesucristo, el paso de la muerte a la vida, de la liberación, ¿verdad?, del pecado. Eso es para nosotros la Pascua. Pero, ¿qué más, don Edwin, podemos celebrar o qué más celebran los cristianos en el tiempo de la Pascua? Definitivamente, lo que nos dice el apóstol San Pablo, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y precisamente ahí es donde radica para cada uno de nosotros, los cristianos, los católicos, pues esta celebración. Y esta celebración, como lo decía muy bien mi hermano William, porque definitivamente es una gran fiesta, es una gran alegría, es un gran gozo en el cual no solamente nosotros, también en el cielo, los ángeles, las potestades, pues también ahí manifiestan esa alegría, ese gozo al saber de que el Hijo de Dios que había sido sacrificado, pero que está 3 veces, 3 días nada más ahí en el sepulcro y entonces luego resucita. Por eso es que podemos decir que se exulte el cielo, que se exulte la tierra, que todos nos alegremos, que todos podamos vivir. Eso, si bien es cierto, si recordamos, digamos, de que Adán pues nos llevó a la muerte, por un hombre pues vino la muerte, pero después entonces también por un hombre pues viene la vida. Claro que sí, don Edwin. Por eso hoy anunciamos, y que no quede solamente esto en el contexto de un tiempo litúrgico, sino que esta es una constante en la vida cristiana. Y afirmamos que Pascua es alegría, es encuentro, es certeza, es perdón, es amor y es esperanza, ¿verdad? Y esto va mucho más allá, ¿verdad? En la noche de Pascua celebramos el acontecimiento fundamental de nuestra fe. Ya don Edwin lo citó. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Es el origen y es el criterio de la fe cristiana. Nosotros los cristianos, con la solemnísima vigilia pascual, inauguramos el tiempo de Pascua. Conmemoramos, oigan ustedes, conmemoramos que el Señor ha resucitado. Por eso cantamos. No es que canta el presbítero, no es que canta el coro, sino que cantamos con toda la Iglesia Universal el pregón pascual, porque es ahí donde inicia para nosotros
la Pascua. Y por eso cantamos, esta es la noche en que rota las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿Lo recuerdan ustedes ese sábado por la noche? ¡Qué noche tan dichosa! Solo ella conoció, cantábamos, solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos, por supuesto. ¿Y cómo no cantarlo? ¿Cómo no sentir que se nos eriza la piel cuando estamos en este momento tan importantísimo del pregón pascual? La resurrección de Cristo está estrechamente vinculada con nuestra propia resurrección. Y tenemos toda una vida para así comprenderlo, ¿verdad? La resurrección de Cristo es un acontecimiento universal y afecta a todos los seres humanos, creyentes o no creyentes. Por eso hay algo importante que nos dice San Pablo, y ya lo vamos a tomar lectura. San Pablo dice que la resurrección de Cristo es la primicia de la nuestra. Y escuchemos esta lectura de Primera de Corintios, para quienes toman nota. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 20 al 22. Escuchemos. William, antes de darle lectura, quisiera también agregar algo que vos ya nos dijiste, y que en esa Pascua judía, pues entonces se cogía un corderito, un cordero, y bueno, ahí si la familia era muy pequeña, pues se unía con otra y ahí compartían el cordero, recordando que era cuando ya iba a salir el pueblo de la esclavitud a la libertad, a la liberación, hacia ese camino hacia la tierra prometida. Claro. Pero lo que quería hacer énfasis es en lo que nos dice también en San Juan, en el capítulo 10, versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces ya ahora no es de que el pastor cogió una ovejita para sacrificarla, sino que ahora que es el pastor, Jesús es el que da la vida por sus ovejas. Y entonces quería rescatar esto nada más, ¿verdad? Porque es Claro. muy importante, ¿verdad? De que es el pastor, es el que da la vida por sus ovejas. Y ahora, entonces voy a darle lectura, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 20 al 22. Dice la palabra, porque no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos vivirán en Cristo. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Qué importante, don Edwin, esta lectura. Esta lectura es motivo de un profundo estudio, de un alto en el camino, para poder entender, ¿verdad? Porque en Cristo todos vivimos, ¿verdad? Y en la lectura de don Edwin nos describe de que por un hombre que dice, entró la muerte. Y todos la hemos experimentado, o perdón, la vamos a experimentar, ¿cierto? ¿Y cómo no entender esto, verdad? Sabemos que en el propósito original de Dios no existía y no había lugar para la muerte. En el pensamiento de Dios, en su propósito original, su propósito divino, no había lugar para el pecado, menos para el enemigo. Esto es muy profundo, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Que por un hombre ha entrado la muerte. Y por Cristo, ¿qué obtenemos nosotros? La vida.
Así que por la resurrección de Cristo, Él es el primero. Por eso dice, Él es la primicia. ¿Para qué? Para que Cristo, habiendo resucitado, también nosotros resucitemos con Él. Para nosotros, resucitar es un resurgir a una vida nueva que nos da Cristo. Esa vida nueva no es la que usted y yo podemos únicamente vivir en este mundo, sino esa vida nueva es aquella de la cual Cristo nos anunció, diciéndonos a nosotros muy claro, ¿verdad? De que donde Él va, nosotros no podemos ir todavía. Pero Él dice, yo voy para prepararles un lugar para que donde esté yo, estén ustedes conmigo. ¿De qué vida nos está hablando Cristo Jesús? De la vida eterna, de esa vida que durante todo este tiempo de Pascua se nos ha hablado, es de la que aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo del 20 al 22, se nos habla. Más aún, para reafirmar esto que estamos diciendo, que el Espíritu Santo nos conceda revelación, ¿verdad? Vamos a escuchar el texto de Romanos en el capítulo 6, vamos a leer de forma selectiva el versículo 4 y del versículo 8 al 9 para una mejor comprensión del texto. Adelante, don Edwin. Dice la palabra, Romanos 6, el versículo 4 nos dice, fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y continuamos en el 8 y 9. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y otras traducciones de la Biblia dicen, don Edwin y hermanos, la muerte ya no tiene poder sobre él, ¿verdad? Si hemos creído, ¿verdad? Si hemos creído que con Cristo por el bautismo hemos muerto, por la resurrección estamos llamados a vivir una vida nueva, ¿verdad? Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. Es que estos son aspectos sumamente fundamentales de la Pascua cristiana, porque nosotros sabemos que el pueblo celebraba, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel celebraba la Pascua como consecuencia de su liberación de la esclavitud de Egipto, y un pueblo que caminaba por los desiertos, porque fueron muchos los desiertos, fueron varios, hacia una tierra prometida, ¿verdad? Y de esa manera era que el pueblo celebraba esa Pascua. Mas la Pascua cristiana que nosotros celebramos es saber que si con Cristo hemos muerto, con Cristo viviremos por toda una eternidad. ¿Por qué? Porque la muerte ya no tiene dominio sobre él, ¿verdad? Y si la muerte no tiene dominio sobre él, tampoco va a tener dominio sobre aquellos que en él han creído y han confiado. Y esto tiene que llenarnos de esperanza. Nosotros no solamente debemos saber, esto es conocimiento, que Cristo ha resucitado, creyendo, es fe. En la resurrección debemos experimentar sus efectos en la vida personal. Por eso reflexionamos hace semanas atrás las señales de la resurrección, porque no solamente es quedarnos con la idea como cristianos o como creyentes, con la idea litúrgica de que Cristo ha resucitado y que litúrgicamente lo hemos celebrado.
No, es que hay que entender por qué creemos, pero también hay que entender para qué creemos. Y la invitación grande, tanto la que nos hizo don Edwin en la enseñanza de la semana pasada, como la enseñanza anterior, que fueron las señales de la resurrección, es para darnos cuenta que la invitación que ustedes y nosotros tenemos es a resucitar con Cristo. Porque esa es nuestra fe, porque esa es nuestra esperanza. La invitación es para todos. Ahora bien, vamos a avanzar un poquito en esta experiencia, porque el acontecimiento de la resurrección de Cristo, ¿verdad?, nos trae gracias especiales. Y aquí sí es importante detenerse, porque si los discípulos de Jesús supieron ver grandes milagros y escuchar grandes enseñanzas de parte de Jesús por su ministerio, para nosotros los cristianos es saber que por la resurrección de Cristo, por su Pascua, el paso de la vida, perdón, de la muerte a la vida, Cristo nos trae gracias especiales. Vamos a asociarlo con el texto primario que nos leyó don Edwin, ¿verdad? Dice que el texto nos leyó don Edwin al inicio en Juan 20:19. Jesús entró y poniéndose en medio de sus discípulos, los saludó diciendo, paz a ustedes. ¿Cómo lo saludó Jesús? Paz a ustedes. Jesús llegó y se manifestó en ese aposento. No es que Jesús aparece y desaparece. Es que Jesús se hace presente en ese momento en medio de sus discípulos y los saluda diciendo, paz a ustedes. Una de las gracias especiales que Jesús resucitado nos trae y es una consecuencia de la Pascua es que nos da su paz. ¿Qué es lo que el mundo necesita? ¿Qué es lo que el hombre de hoy necesita? La mujer de hoy necesita. Dígame si no es que haya paz en su corazón. Todos aspiramos a tener paz, pero ya el Señor sobre esta paz nos había hablado. Y recordémoslo, porque ya Jesús nos había revelado sobre esa paz. Escuchemos el texto de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice la palabra, os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. ¿Cómo es esa paz que nos da el Señor, don Edwin? Definitivamente esa paz en el cual va a haber, como dijimos antes, alegría, va a haber gozo, va a haber sobre todo amor. Y también entonces el Señor en su palabra nos está diciendo, no se turbe. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros en este mundo tan agitado que estamos viviendo y cuando oímos noticias y que esas noticias pues son demasiado alarmantes y puede ser que yo esté acá tranquilo y ya pongo el noticiero y comienzo a escuchar cada una de esas situaciones porque son noticias alarmantes, pero el Señor nos está diciendo cuando se presenta ante los discípulos ya dice que estaban las puertas cerradas y él entra y dice, no se turbe. O sea, que no nos vayamos a tener problemas o, digamos, porque una persona, pues, que esté turbada, pues, no haya que hacer, no haya para dónde coger, no, sino que el Señor nos dice, no, no se turbe
vuestra mente, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Y nos dice, vuestro corazón ni se acobarde. Hoy, ¿cuántos de nosotros también estamos pasando a ese extremo, ¿verdad? Y a veces entonces, muchos incluso al oír noticias tan alarmantes, pues dicen, no, de aquí mejor es ir al suicidio o qué sé yo, a cosas tan tremendas, ¿verdad? Porque no soportan y porque no estamos haciendo nuestras las palabras de Jesús. No se turbe, no se turbe ni se acobarde, pues debemos de seguir entonces siempre con la mirada puesta en el cielo. Ahí como nos dice el salmista, ¿verdad? El Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y así es, don Edwin, y me hace recordar ahorita cuando don Edwin nos platica esto, aquella frase de Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Nada te turbe, nada te espante, ¿verdad? Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, ¿verdad? Y es que es normal dentro de la condición humana experimentar el temor, el miedo, la zozobra, la incertidumbre, la soledad, la depresión. Vuelvo y repito, ¿tendrá necesidad el corazón humano de paz? En el texto inicial que don Edwin nos leyó, ¿cuántas veces Jesús, habiéndoseles manifestados, les ofreció la paz? 2 veces, ¿verdad? Y vea lo que dice el texto, la paz les dejo, mi paz les doy. Pero no como la da el mundo, ¿verdad? Sino Jesús la está ofreciendo de una forma especial. Padre, recuerdan desde la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Caramba, avanzamos, don Edwin. Dice en este texto inicial que don Edwin leyó, que después Jesús de haberles dado la paz, dice el texto, dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. ¡Qué impresión tan grande! ¿Cómo quedarían ellos de cautivados al ver a Jesús? Cuando Jesús llega y les muestra las manos y el costado. ¿Qué significa eso de que Jesús les haya mostrado las manos y el costado? Les está mostrando las señales de la pasión, los motivos de su sufrimiento, de su dolor, la entrega total de su vida. Y en esas llagas y en esas heridas todos estamos. Pero también impresiona el gesto de los discípulos. Dice que ellos se alegraron de ver al Señor. Hay algo muy especial como gracia que el Señor nos trae en la Pascua a través de su resurrección. Nos trae sanación. Y son muchas y muchas las personas que buscan tener sanación. Sanación física, sanación interior, sanación espiritual, sanación emocional, sanación psicológica. Pero si hay algo especial que el Señor en su Pascua y por su resurrección nos trae es sanación. Escuchemos, hermanas y hermanos, escuchemos este texto de la primera carta de Pedro 2, capítulo 2, versículo del 24 al 25. Él mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que, muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso. Diga usted, el Señor, por su resurrección y su Pascua, me trae la
sanación, me trae sanación. Él mismo dice, él mismo cargó nuestros pecados sobre el madero de la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto, para lo que es bueno. Y dice, por sus llagas, otro dice, por sus heridas, dice, por sus llagas ustedes son sanados. Por sus llagas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas descarriadas, como aquellos que no saben ni de dónde vienen ni para dónde van. Eso significa cuando el ser humano vive y no tiene un propósito. No vive una vida con propósito, ¿verdad? Pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Y es que Él es el guardián de nuestras almas. Cristo Jesús ha resucitado para ser el guardián de nuestra alma. Y por sus llagas hemos sido sanados. Créalo, créalo y confiéselo, ¿verdad? Ahora, la experiencia no solamente se queda ahí, en una experiencia de haber recibido la paz y de saber que por sus llagas hemos sido sanados. Cuando escuchamos en esa lectura inicial, escuchamos el versículo 21 del capítulo 20, ¿verdad? Luego Jesús les dijo otra vez, ¿ven? Que fueron 2 veces, les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y qué importante es esto, ¿verdad? Y con este versículo, lo que nos va a permitir reflexionar es que si hay una gracia especial que nos trajo Cristo Jesús por su Pascua y resurrección, es que nos ha confiado la gran comisión. La gran comisión. ¿Quiénes participaron de la Eucaristía el sábado por la tarde o durante el día domingo? La Iglesia Universal, la Iglesia Católica, proclamó y predicó para todos los católicos del mundo. Y digo católicos porque me refiero a quienes participan de la Eucaristía, pero en sí para todos los cristianos del mundo, esa gran comisión confiada de parte de Jesús a sus discípulos. Y vamos a ir a ese pasaje de la Escritura, don Edwin, en Mateo capítulo 28, versículo del 16 al 20, y nos hace usted el comentario, don Edwin. Ajá. Dice la palabra, por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verle, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué interesante, porque viene esta promesa del Señor, que a pesar de que a veces estemos distraídos o decaídos, y entonces, pero viene esa promesa del Señor, que en el cual nos dice que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es muy importante, porque acá tengo también una partecita donde nos habla San Jerónimo. Nos dice San Jerónimo, hablando precisamente de esto: se le dio toda potestad en el cielo y la tierra, porque aquel que solo reinaba en el cielo por la fe de los creyentes debía reinar ahora sobre la tierra. Y el mismo San Jerónimo en otra parte nos dice:
en primer lugar, enseñaban a todas las gentes y después de instruirlas, las bautizaban con agua. Y vean qué importante, o sea, después de instruirlas, por eso es que nos habla de una gran comisión de que usted y yo todos tenemos que tener de esa comisión. Por eso es que el Señor va a decir, id por todo el mundo a predicar la buena nueva. Y entonces, en esa misión, por eso repito lo que dice San Jerónimo. En primer lugar, enseñaban a todas las gentes. Primero las enseñaban y después de enseñarlas, entonces las bautizaban con agua. No puede suceder que el cuerpo reciba el sacramento del bautismo, a no ser que el alma reciba antes la verdad de la fe. Por eso dice bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es importante porque nosotros, pues los católicos, cuando nos hablan de formación y a veces entonces cuando nos dice, bueno, entonces es que van a bautizar a un niño y entonces, bueno, se buscan los padrinos, se buscan y los padres entonces tienen que congregarse, ir a una formación, qué sé yo, de 15 días o una semana. ¿Y para qué tanto? ¿Para qué tantas esas cosas si nosotros ya hemos bautizado otros y no? No, es que definitivamente no se le puede echar cosas buenas, como dicen por ahí en otro pasaje, a los cerdos, sino que debe de estar preparado. ¿Para qué? Bueno, si es un niño, pues que lo tome también para que los padres, después los padres y los padrinos tengan la obligación de ir a formar a ese hijo, a ese ahijado. Y entonces, y eso es, o sea, que no es de que echarle las perlas a los cerdos, sino que es de que la persona esté debidamente formada, debidamente preparada para que pueda darse eso. Porque si no, todo es lo que nos está diciendo acá es San Jerónimo, precisamente eso, ¿verdad? Y nos habla también ahí otro santo, dice, así como el cuerpo está muerto, vean qué importante, repito, así como el cuerpo está muerto, carece de espíritu. La fe está muerta cuando no carece de obras. Entonces, es importante todo lo que nos está diciendo en esos versículos de Mateo 28, del 16 al 20, en el cual, pues, cada uno de nosotros también tenemos que cumplir con esa misión que el Señor nos ha puesto. No es una Y con misión, y con este perdón, discurso, don Edwin, casi que se dio por terminado el Evangelio de Mateo, ¿verdad? claro, Eh, es certeza para nosotros y para toda la iglesia, tanto para los consagrados como para los laicos, el darnos cuenta de que el vayan todas las naciones es un mandato de Cristo Jesús, consecuencia de la Pascua y de su resurrección. Nos ha confiado la gran comisión. Claro, vamos, pero vamos con la certeza de aquello de que don Edwin nos dijo, ¿verdad? De que Él estará con nosotros siempre. Y escuchando este pensamiento de San Jerónimo, por eso insistimos en el querigma. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que ser anunciada, la palabra tiene que ser transmitida, la palabra tiene que ser compartida, ¿verdad? Y sentir esa necesidad. ¿Para qué? Para valorar el bautismo. Ciertamente, desde pequeños hemos sido bautizados, pero en fin, este es un tema muy, muy amplio, ¿verdad? Sino que quisiéramos que tomemos conciencia, digamos, de esta importancia de que todos tenemos y estamos llamados a ir y anunciar el mensaje. Bueno, y y así precisamente, William, perdón, nosotros, así como nos lo decía, ¿verdad? Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Jesús vino para cumplir una misión. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Y a consecuencia de ese cumplimiento y de esa misión, todo discípulo de Jesús también está llamado a cumplir la misión, ¿verdad? A cumplir la misión, a ir y anunciar
el evangelio. En este contexto, pues, nos queda muy claro, ¿verdad? Cuando Jesús, habiéndoles dado nuevamente la paz, ya no solamente la paz, ¿verdad? Que les sana, ¿verdad? La paz que les da la tranquilidad, sino que los hace transmisores, ¿verdad? De la paz, ¿verdad? Y aquí hay algo que nos va a llevar al siguiente punto, ¿verdad? A esa gracia especial. Dice, y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. En este contexto del Evangelio de Juan, pues nos queda claro que Jesús nos ha dado el Espíritu, nos ha dado el Espíritu Santo. Ahora bien, hermanas y hermanos, antes de reflexionar sobre este don maravilloso del Espíritu Santo, es importante de que hagamos un alto en el proceso de nuestra enseñanza. ¿Y por qué hacer un alto? Porque hasta el momento hemos reflexionado aspectos importantísimos. Pero usted se ha puesto a pensar cómo se encontraba la comunidad de los discípulos de Jesús, qué estaba sucediendo en sus vidas o cómo la estaban pasando en ese momento. Hasta aquí Jesús les está hablando, Jesús se les está revelando, pero ¿cómo se encontraba esa comunidad en ese aposento? ¿Cuál era la condición de ellos, don Edwin, estando en ese aposento? Sí, recordemos de que en ese aposento alto, bueno, dice que tenían las puertas cerradas, pero también en ese momento estaban en oración esperando que se cumpliera esa promesa que el Señor les había dicho, que no se alejen de Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, porque son débiles, todavía les falta la fuerza de lo alto. O sea que sí, porque si no van a comenzar a caer muy fácilmente, Sí, así como cuando recordamos aquello, ¿verdad? Cuando cuando Pedro le dice, aunque todos te dejen, yo no te abandonaré. Pero Jesús lo tenía muy claro de que todavía no tenía esa fuerza para poder hacerle frente a lo que iba a venir. sí, pero lo que llama la atención, don Edwin, es la condición en la que ellos se encontraban. Se encontraban encerrados por miedo a los Judíos. judíos. Quiere decir que aquellos que habían caminado con Jesús, que lo habían visto hacer milagros, resucitar a Lázaro, resucitar al hijo de la viuda de Naín, resucitar a la hija de Jairo, levantar al paralítico, devolver la vista al ciego. Estos varones se encontraban encerrados, llenos de miedo. Y quizás bajo esa condición de temor, de frustración, de aislamiento, quizás muchas veces quienes estamos llamados a ser discípulos de Jesús, lo hemos experimentado, don Edwin, lo hemos experimentado. Por eso es necesario anunciar la Pascua, es necesario anunciar la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque les va a dar una visión distinta, los va a despertar, les va a permitir salir de allí de donde se hallaban, de ese encierro. Hoy quizás muchos que fueron servidores, servidoras, hoy muchos que caminaron a través de movimientos de apostolado como jornadas o cursillos, que fueron catequistas, quizás muchos que han tenido experiencia de Dios, que han vivido ese primer amor, quizás hoy se sienten alejados, se sienten lejanos, ¿verdad? Se sienten frustrados. Por eso es necesario predicar de la Pascua y de la resurrección, ¿verdad? Jesús se aparece, Jesús se manifiesta a ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo todavía
más grande. Y ya don Edwin nos estaba anticipando un poquito qué va a acontecer en sus vidas. Jesús anuncia y revela el cumplimiento de la promesa del Padre. Oigan ustedes, interesante. Jesús promete enviar el Espíritu Santo. Ya ellos habían escuchado. ¿A qué estamos haciendo referencia cuando se habla del Espíritu Santo? ¿A qué estamos haciendo referencia? Al gran acontecimiento de Pentecostés. Al gran acontecimiento de Pentecostés. Si Jesús les había anunciado y revelado el cumplimiento de la promesa del Padre, pues les está prometiendo enviar el Espíritu Santo. Es ese gran acontecimiento de Pentecostés. Ahora, Pentecostés, oigan hermanos, Pentecostés primitivamente era una fiesta judía, ¿verdad? Después vamos a ver cómo pasa de ser una fiesta judía a ser una fiesta cristiana, pero con una connotación totalmente diferente, ¿verdad? Era una fiesta para dar gracias por las cosechas. 50 días después de la Pascua, aquella Pascua que el pueblo hebreo celebraba, 50 días después, ellos celebraban como acción de gracia, las primeras cosechas. Fiesta judía, Shevaot en hebreo, o Pentecostés en griego. Era una fiesta que también se le llamaba fiesta de las semanas, de las 7 semanas, o fiesta de las ciegas. Era Pentecostés para el pueblo judío, todavía hoy, porque lo celebran, ¿verdad? Ahora vamos a ver de qué manera lo celebran, ¿verdad? Esta fiesta de las semanas o fiesta de la siega era una fiesta agrícola que duraba 50 días. En el contexto de esta fiesta que el pueblo hebreo celebraba, el pueblo va a conmemorar el don de la Torá, la ley entregada a Moisés en el monte Sinaí. Quiere decir que para los hebreos esta fiesta va a tener un giro, don Edwin, va a tener un giro, porque ellos celebraban las cosechas, las 7 semanas, las primicias también se le conoce, pero después de que Moisés sube al monte, a la montaña de Dios, al monte Sinaí, y recibe la ley, entonces ellos van a conmemorar la Torá. Para nosotros, los cristianos, la Torá es el Pentateuco, ¿verdad? Que son los primeros 5 libros de la Biblia. A ver, ¿cuáles son esos primeros 5 libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es para los judíos la Torá. Para nosotros el Pentateuco. Todavía hoy el pueblo judío, donde se encuentren tanto allá en Israel o los que están en la diáspora, ¿verdad? Porque todavía hay muchos que están en la diáspora, celebran y conmemoran el don de la Torá, ¿verdad? Pero atención a esto. Y yo pregunto, porque lo estoy reiterando para que nos quede algo grabado, porque hay una gran revelación, ¿verdad? ¿Qué fue lo que recibió Moisés en el monte Sinaí, don Edwin? Los mandamientos. Los mandamientos. Ahora, cuando Dios tuvo encuentro con Moisés y Dios lo escogió, ¿desde dónde Dios le habló a Moisés? En la zarza. Desde una zarza ardiendo. ¿A dónde estaba la presencia de Dios? En esa zarza ardiendo. Ese fuego abrasador que estaba en la zarza y no la consumía, era presencia de Dios. Pero ese fuego se quedó ahí, ¿verdad? Nada más vean ustedes lo que va a ocurrir después, porque en Pentecostés ese fuego no se queda ahí, ¿verdad? Va a ocurrir algo sumamente maravilloso. ¿Por qué? Porque esa es la promesa y el cumplimiento de la promesa del Padre. Quítate las sandalias, le dijo, se le reveló a Moisés, porque el lugar que pisas es santo. Sin embargo, Moisés veía y sabía que detrás de ese fuego estaba la presencia de Dios. Reitero, Jesús promete enviar el Espíritu Santo. Y es que ese fuego abrasador
ese fuego abrasador descendió y fue derramado el día de Pentecostés, ya no para quedarse como un fuego ardiendo allá en la zarza, sino que cada uno de nosotros será como la zarza. ¿Por qué? Porque la idea es de que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros como un fuego abrasador. Ya es la presencia de Dios en cada uno de nosotros, en cada bautizado, y saber que todos estamos llamados a recibir el Espíritu Santo y lo hemos recibido por el bautismo. Y se nos ha dado en la confirmación, ¿verdad? Pero por eso tenemos que pedirlo, ¿verdad? Vamos a leer esta lectura para comprender un poquito más, porque ya nos dimos cuenta de que nosotros los cristianos, nosotros no celebramos como el pueblo hebreo Pentecostés, sino que lo que nosotros celebramos en Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Entonces, escuchemos este texto bíblico, don Edwin, de el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 15 al 17. Dice la palabra: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora sí van a comprender lo que les dije. Recuerda lo de la zarza y la venida del Espíritu Santo. Vean ustedes qué interesante, según esta traducción bíblica, muy parecida a la de don Edwin. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Qué se le dio a Moisés? La ley, los mandamientos. Ahora viene aquí, viene esto otro. Y yo le pediría al Padre que les mande otro defensor. Eso se llama Paráclito, ¿verdad? El dulce huésped del alma, el Señor dador de vida, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, el Espíritu de la verdad, para que siempre esté con ustedes. La promesa del Espíritu Santo no es para hoy sí y mañana no. Don Edwin, la promesa del Espíritu Santo es para siempre, para siempre. Los que son del mundo, dice Jesús, así les habló Jesús, los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. ¿Qué está dando a entender Jesús? Que quienes creen lo verán y lo van a conocer, porque Él permanece en ustedes y estará con ustedes. Es esa presencia de Jesús, es ese cumplimiento de estar con nosotros para siempre. Es ese defensor, Paráclitos, ese defensor. Ustedes cumplen los mandamientos, pero vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Es que esa es la relación entre la Pascua y Pentecostés, entre la Pascua y la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo esto ocurre en un momento crucial, crucial. Nosotros a veces podemos pensar que la Pascua es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. No se queda ahí, atención, no se queda ahí. Cuando nos preguntan qué es la Pascua, la pasión, la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesús a los cielos y el don del Espíritu Santo. Todo completo, ¿verdad? Todo completo, ¿verdad? Entonces, y Él estará con ustedes. Ahora bien, leamos, porque este es el cumplimiento de una promesa, don Edwin. Leamos Hechos capítulo 2, versículo del 17 al 18. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu
sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Y yo derramaré mi espíritu. Aquella presencia de la zarza ardiendo ya no va a quedar allá, sino va a estar en cada uno de nosotros. Es el cumplimiento de una promesa dicha por el profeta Joel allá en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo del 28 al 29. Es que el Señor dice, y sucederá en los últimos días o en los últimos tiempos. Cuando alguien nos diga, ¿y cuáles son los últimos tiempos? Son estos que estamos viviendo nosotros. Desde el momento en que se dio el derramamiento del Espíritu Santo. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Sobre toda la humanidad. Ahora, esto tiene también un sentido escatológico. No es el lugar ni el momento ahorita para reflexionar, pero lo que nos llama la atención son los signos de esa presencia del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los signos? ¿Verdad? Dice, los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, tendrán visiones, los viejos tendrán sueños, no sueño, tendrán sueños, ¿verdad? También sobre mis siervas y siervos derramaré mi espíritu. Entonces, yo le pregunto, usted, yo, don Edwin, nosotros, todos hemos sido bautizados, ¿cierto, Amén. verdad, don Edwin? En Amén. el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Conocemos nosotros, servidores de la iglesia, laicos del siglo XXI, cuáles son sus dones y cuáles son sus carismas. O simplemente conocemos cuáles son nuestras habilidades y destrezas, nuestras cualidades. Es que lo que el Espíritu Santo da es algo muy grande. Por eso lo invocamos, por eso decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra, y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Es que el Espíritu Santo tiene el poder, es presencia de Dios para hacer nuevas todas las cosas. Y allá, si ustedes buscan el Evangelio de Juan, aquí me lo pone el Espíritu, Juan capítulo 16, versículo 13, dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. Eso se llama revelación, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber todas las cosas que van a suceder. Eso es propio del ministerio del Espíritu Santo. Bueno, don Edwin, de verdad que uno se entusiasma, don Edwin, con todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Don Edwin, ¿hay necesidad del Espíritu Santo en la iglesia en este siglo XXI? Definitivamente necesitamos, bueno, lo necesitamos en todo momento, pero en este momento es importante, y escuchaba precisamente al padre Janeiro Cantalamesa, que él es el de la Casa Pontificia, es el que le da, bueno, estuvo con el Papa predicando sobre todo en Semana Santa, desde el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II, Benedicto, y ahora el Papa Francisco. Y entonces precisamente lo escuchaba un día de estos y me llamaba la atención, que dice, bueno, como yo tengo que estarme trasladando de un continente a otro y llevando la palabra de Dios, dice, y a veces salgo de Italia y voy para Canadá, ponía el ejemplo, y entonces que era otro idioma, que era otras, dice, otra lengua, qué sé yo, y entonces dice, y en ese momento venía ahí también agotado y llegaba del avión y ya de una vez a dar, la prédica que me correspondía. Dice, y en ese momento entonces yo digo, no, lo primero que tengo que hacer es
pedirle al Espíritu Santo que me ilumine. Dice, y cuando yo tengo que hablar de Cristo, entonces como que le digo al Padre así como muy calladito para que Cristo no me oiga, pero Él lo da ahí en esa forma risueña que tiene. Y entonces yo le digo, Señor, ilumíname con tu Santo Espíritu para poder hablar de Cristo. Dice, y cuando tengo que hablar del Padre, entonces me voy para donde Jesús a escondidas para que no se dé cuenta el Padre. Y entonces le digo, Padre, Jesús, ilumíname con tu Santo Espíritu para poder hablar de ti. Y es que eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Si cuando nosotros qué sé yo, tenemos que dar algún tema, tenemos que dar algún consejo, tantas cosas que se presentan o que a veces llega una persona y dice, venga y ore por mí porque estoy en una situación X. Y entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer en donde nos encontremos, como nos encontremos, es pedir esa fuerza de lo alto, porque el Señor siempre nos está diciendo, no, sin mí no puedes hacer nada. Y entonces nosotros tenemos que invocar al Espíritu Santo para que venga Él a socorrernos, que venga Él, porque a veces cuando nosotros queremos hacerlo por nuestra cuenta, pues entonces cometemos errores, pero cuando nosotros pedimos al Espíritu Santo, y es que debemos de estar convencidos de esto, convencidos de que cuando pido la fuerza de lo alto, el Señor no se hace esperar. El Señor envía su Santo Espíritu y entonces a veces decimos, ay, pero ¿por qué dije esto? ¿De dónde me salió? Ahora lo decías tú, William, lo decías. Ahora, bueno, ahora que venía ahí me puso el Señor esta palabra del profeta Amós y entonces, y es cierto, es porque el Señor entonces siempre, en todo momento, siempre está, si nosotros lo invocamos, si nosotros estamos en comunicación con Él, entonces el Señor y el Espíritu Santo no se hace esperar, siempre entonces está a la puerta ahí y lo llamamos, lo invocamos y el Espíritu Santo se hace presente. Es una situación que Por nosotros debemos de eso, tener muy convencidos, ¿verdad? don Edwin, la invitación es para que todos podamos participar de las distintas actividades de Pentecostés. Es cierto, es un momento solemnísimo, litúrgicamente hablando, ahora el domingo. Y muchos buscan y quieren saber dónde participar. Al final, pues, vamos a dar un anuncio, ¿verdad? Quizás don Ernesto, si está con nosotros, nos dé un anuncio, ¿verdad? Porque actividades hay para todos y para todos los gustos, ¿verdad? Otros quizás vamos a estar participando de vigilias de Pentecostés, ¿verdad? Ahí vi y he estado observando muchas parroquias que están organizando vigilias, ¿verdad? En fin, ¿cuál es la idea? La idea es que el hombre y la mujer de hoy, el creyente, el cristiano, el católico, vuelva su mirada, levante las manos y diga, ven Espíritu Santo. Ven, para que haya un avivamiento del Espíritu Santo. ¿Qué es el avivamiento del Espíritu Santo? Son hombres llenos del amor de Dios. ¿Qué es el avivamiento del Espíritu Santo? Son hombres convertidos y deseosos de la conversión. ¿Qué es el avivamiento del Espíritu Santo? Son hombres viviendo la misericordia de Dios. ¿Qué es el avivamiento del Espíritu Santo? Son hombres convencidos viviendo las bienaventuranzas. En eso consiste el avivamiento del Espíritu Santo. Es pedir que sea fuego abrasador, ¿verdad? Y ahora estoy preparando un tema que dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es que lo vamos a escuchar el próximo domingo. Pero no solamente nos conformemos con escuchar la palabra de Dios que se nos va a proclamar, porque ciertamente escuchando la lectura del Antiguo Testamento y escuchando la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que es el cumplimiento de la promesa. Pero lo pedimos, lo invocamos, lo deseamos, ¿verdad? Lo hacemos compañero de camino, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo recibe una misma adoración y gloria, al Amén. igual que el Padre
y el Hijo, ¿verdad? Él es el dulce huésped del alma. Y quisiera ir ya para ir a un momento de oración, porque necesitamos orar, porque necesitamos pedirlo, porque necesitamos invocarlo, porque hemos comprendido lo que es la Pascua, porque estamos comprendiendo lo que es Pentecostés para nosotros. Ya no solamente nos quedamos con la idea de celebrar las cosechas, las primicias, ¿verdad? Sino sobre todo el derramamiento y el cumplimiento de la promesa. Vamos a ir al texto de Hechos, capítulo 1, versículo 8, don Edwin. Ajá. Y con ese texto bíblico vamos a ir finalizando y juntos vamos a reflexionar un momento este versículo, porque este versículo en sí encierra todo lo que podría ser para nosotros compartir un retiro, don Edwin. Escuchemos este texto. Sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué importante. Y cuando venga el Espíritu Santo, diga usted, y cuando venga el Espíritu Santo sobre Cuando venga el ustedes, Espíritu y Santo. otras traducciones dicen, y recibirán poder, poder, dinamis, en griego, dinamis, poder. Otras traducciones de la Biblia dicen, y recibirán autoridad. En la Biblia, cuando se habla de poder, es sinónimo de autoridad. Cuando se habla de autoridad, es sinónimo de poder. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Recuerdan a Jesús cuando lo dijo? Para dar la gran comisión, ¿verdad? Recibirán poder, hermanas y hermanos. Y esta es la invitación para ustedes y su familia y a quienes usted quiere invitar. La Escuela de Evangelización Dabar, a partir de la próxima semana, va a impartir el proceso Dinamis, evangelizando con poder. Porque no solamente nos mueve la voluntad, los buenos deseos, los anhelos, lo que queremos que nos mueva y por lo que queremos desgastarnos, es sabiendo que quien actúa en nosotros y nos usa es el Espíritu Santo. Nosotros naturalmente nada más tenemos la capacidad de llegar hasta sus oídos, pero el Espíritu Santo tiene el poder de llegar al corazón del hombre y de la mujer y transformarlo y cambiarlo y llenarlo de vida. Eso significa llenarlo de dones y carismas. Llenarlo de dones y carismas. Recibirán poder para que salgan a dar testimonio. Es que sin el poder del Espíritu Santo, difícilmente vamos a poder dar testimonio. ¿Y a dónde vamos a dar testimonio, don Edwin? Según el texto bíblico. Lo tenemos que dar, bueno, primero que todo, debemos de iniciar en nuestro hogar, pero debemos dar también, entonces, ¿a dónde? A donde el Espíritu Santo me conduzca, o donde yo pueda. ¿Por qué? Porque vea que aquí lo está diciendo que es en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que ir, o sea, ser abiertos a lo que el Espíritu Santo quiera decirme y donde quiera llevarnos. Y es correcto, doña Daisy, saldrán a dar testimonio. Eso es ser testigos. ¿Quiere usted ser testiga? ¿Quiere ser usted testigo? Nosotros queremos ser testigos del poder del Espíritu Santo. Pídalo. Pídalo. Pídalo, Espíritu Santo, ven, lléname. Yo quiero ser testigo de tus dones y carismas. Nosotros nos tiene que acompañar los signos prometidos para la predicación de la palabra. Dar testimonio, dice, y darán testimonio de mí. De mí en Jerusalén. En Jerusalén es fácil. ¿Por qué? Porque en Jerusalén es donde está toda la comunidad creyente, ¿verdad? Eso es como evangelizar en pecera, ¿verdad, don Edwin? Ahí en Jerusalén es fácil. Es como que vayamos nosotros a dar testimonio a la salida de la iglesia o de la Basílica de los Ángeles. Es cierto, ¿verdad? Está fácil ahí, ¿verdad? Dice, en toda la región de Judea. Quiere decir,
donde estaban los judíos, y donde está un judío había una sinagoga. Eso es como cuando vamos a los pueblos y sabemos que hay filiales y hay gente creyente y está la buena señora y el buen señor y está el delegado de la palabra, y todavía ahí pareciera que es práctico dar testimonio, pero dice en Judea y en Samaria, ¿verdad? Y hasta los confines más lejanos de la tierra. Samaria, estamos hablando un lugar de paganos, ¿verdad? De inconversos. Y ahí es donde más nos cuesta. Ahí es donde más nos cuesta. Don Edwin ahorita acaba de decir la familia, en el ámbito laboral, en el ámbito del estudio. Dar testimonio, ¿verdad? En fin, muchas cosas podríamos reflexionar aún más, ¿verdad, don Edwin? Sobre este gran acontecimiento de Pentecostés. En resumen, pues hemos reflexionado hoy sobre el tema de la Pascua y el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos dejar de celebrar el misterio de la fe, sobre todo bajo el signo del amor y de la unidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya meditamos, ya reflexionamos lo que significaba tanto la Pascua para el pueblo judío, el pueblo hebreo, como Pentecostés, pero para nosotros los cristianos lo que significa celebrar la Pascua, y sobre todo ya no solamente darnos cuenta y alegrarnos de que el Señor ha resucitado, sino que Él nos ha prometido estar siempre con nosotros, don Edwin. ¿Algo más que quiero usted aportar, don Edwin? No, nada más en esto que estás apuntando de las palabras del Papa Francisco, ¿verdad? Que debemos de ser una iglesia en salida, una iglesia en el cual entonces que viva esa sinodalidad, pero entonces que también de que vivamos juntos, unidos, pero también saliendo y no quedándonos entonces solamente ahí como lo apuntabas muy bien, en pecera, sino que entonces que debemos entonces de salir a mar abierto, a donde el Claro, Espíritu Santo nos vaya a conducir. claro que sí, y reiterar la invitación. La invitación es para todos, ¿verdad? ¿Qué vamos a empezar? El proceso de enseñanza o curso Dynamis, evangelizando con poder. A partir del próximo jueves, la invitación es para todas y todos. Usted puede invitar a otra persona. ¿Por qué? Porque nos vamos a acercar todavía un poquito más a la persona del Espíritu Santo. Queremos llenarnos de esa presencia, ¿verdad? Y sobre todo sentir la necesidad de invocarlo, de pedirlo, de hacerlo compañero de nuestra vida, porque es presencia de Dios en medio de su pueblo. Es Amén. presencia de Dios en medio de su pueblo. Vamos a prepararnos para orar. Nuestra hermana doña Carmen nos va a dirigir en la oración en este momento tan especial, para que volvamos nuestra mirada al Señor una vez más, para que nos ayude a prepararnos, sobre todo a que vivamos un continuo Pentecostés. Adelante, doña Carmen. Alabado sea Jesucristo por esta noche tan especial, una noche donde hemos visto cómo la Pascua nos prepara a Pentecostés. Esta es la noche, dice el pregón pascual, en que sacaste de Egipto a los israelitas. Esta es la noche en que cada uno de nosotros hemos iniciado una nueva vida. Esta es la noche donde cada uno de nosotros celebramos la Pascua, ya no inmolando corderos, sino limpiando nuestras almas del pecado, dejando entrar en cada corazón la alegría, el amor, pero sobre todo la esperanza de que hay un Cristo resucitado, por el cual también nosotros vamos a resucitar
en la vida eterna. Esta es la noche en que cada uno de nosotros hemos sido sanados por las llagas de Jesús. Ya no somos más esas ovejas descarriadas, porque Él nos dio la sanación, cargó todos nuestros pecados sobre el madero de la cruz. Hoy, en esta noche, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu promesa nos dice que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo no vamos a amarte, Señor? ¿Cómo no vamos a adorarte? ¿Y cómo no vamos a desear estar contigo? Cada día sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque has dejado en cada uno de nosotros tu Santo Espíritu para que more en nuestros corazones. Permítenos cada día, Señor, abrir las puertas de ese aposento alto que hoy, ahora, son nuestros corazones. Permite que cada uno de nosotros se abra a tu paz, se abra a tu gozo, a tu alegría, a tu esperanza, para salir a anunciar tu palabra, como le dijiste a los apóstoles. Vayan y anuncien el evangelio. Hoy, en esta noche, pedimos que envíes ese fuego abrasador, ese fuego que derramaste por medio del Espíritu Santo en Pentecostés, para que cada uno de nosotros refleje tu luz. Esa luz maravillosa que solo tu Santo Espíritu nos la puede dar. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, envía una fuerte lluvia sobre cada uno de nosotros, sobre todo aquellos donde la tierra está seca y agrietada, para que nuestro desierto se llene de hierba fresca, para que nuestro desierto se reverdezca, para que nuestro desierto se llene de flores, para que cada uno de nosotros podamos rebosar de una verdadera vida. Invoquemos cada vez que podamos al Espíritu Santo para que se derrame en nosotros como lluvia fecunda, para que nosotros podamos hacer brotar esos dones, esos carismas que cada uno de nosotros tiene en su corazón y que es su Santo Espíritu el que nos ha dado. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, riega toda aridez que haya en nuestros corazones. Cura nuestras heridas, porque cuántas heridas llevamos adentro. Cuántas heridas pueden ser pequeñas, pueden ser grandes. Pueden ser heridas muy viejas, pueden ser heridas muy recientes, pero están allí. Ahí adentro las llevamos. Ven Espíritu Santo, ven y renuévanos. Que todos esos recuerdos que nosotros tenemos, tal vez recuerdos muy dolorosos, tal vez experiencias que nos han dejado un trauma desde pequeños, cuando éramos adolescentes o, por qué no, ya de adultos.
Espíritu Santo, Espíritu de Dios, haz que fluya, haz que tú fluyas en cada uno de nosotros y que dejemos ir todas esas penas, todas esas heridas que lo único que hacen es maltratar nuestros corazones. Entra en nuestro interior. Entra en cada uno de los corazones que están aquí presentes en esta plataforma. Y mostrémosle, pidámosle al Espíritu Santo que nos renueve. Pidámosle, digámosle, tengámosle esa confianza y contémosle todo eso que nos duele, todo eso que nos preocupa, toda situación que en este momento estemos viviendo. Y ese Espíritu Santo que mora en nuestros corazones se derramará como bálsamo, un bálsamo que nos va a curar, un bálsamo que nos va a cicatrizar esas heridas. Pero pidámoslo con fe, pidámosle siendo cada uno de nosotros conscientes de lo que puede hacer el Espíritu Santo en cada uno de nosotros cuando le pedimos con amor, con fervor, y es a su tiempo. Dile al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven y llena esta habitación donde yo me encuentro. Ven y pasa como brisa fresca sobre cada uno de nosotros. Ven y llévate todas esas heridas, llévate todo lo que no es nuestro y déjanos todo lo que es tuyo. Ven, Espíritu Santo, y libérame, libérame de todo aquello que yo no quiero tener. Libérame, Espíritu Santo, de la impaciencia. Libérame, Espíritu Santo, de la ira. Libérame, Espíritu Santo, de aquellas situaciones en que muchas veces no sé cómo las puedo abordar, pero tú eres paciente, tú eres amoroso y sobre todo tú nos das esa humildad para poder escucharte, nos das descanso y nos das alivio. Bendice, Espíritu Santo, en esta noche a don Edwin, a William, quienes nos han dado esta enseñanza tan hermosa. Y bendice también a cada uno de los que estamos aquí conectados en esta plataforma. Bendícenos, bendice nuestras familias, bendice a todas aquellas personas que tal vez nos están haciendo daño. Bendice también a todas esas personas que muchas veces se burlan y nos dicen, ya va con la Biblia debajo del brazo. Y tú lo sabes, Santo Espíritu de Dios, que nosotros trabajamos y servimos para ti, para Jesús, ese crucificado que murió en la cruz por cada uno de nosotros, ese Padre creador que sin Él no estuviésemos aquí. Bendice a este pueblo, a esta Costa Rica, a este gobierno, a todos y cada uno de las personas que conforman los poderes de la República. Bendice, Señor, a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, al Santo Padre,
Ayúdanos, Santo Espíritu de Dios, a interceder cada día por todas las necesidades que este mundo tiene. Pasa tu mano por nuestras vidas, para que cada quien sienta esa felicidad y esa paz que solo tú nos puedes dar. Derrama en nosotros el fuego del amor. Derrama en nosotros esos dones y carismas que cada uno necesita para poder servir. Derrámate, Santo Espíritu de Dios, en cada iglesia, que tengamos un nuevo Pentecostés lleno de gracia, de paz, de dones. Regálanos esa sabiduría que es la sabiduría de Dios. Regálanos esa piedad para poder seguir amando a Jesús, para poder seguir dando todo lo que nosotros podamos brindarle al Señor y poder abrazar esa cruz junto a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has transformado, porque nos has convertido, porque somos hijos de un mismo Padre, porque somos hermanos, porque como dice 1 Corintios 9:19, siendo libre me hice esclavo de todos. Así ganamos una libertad preciosa, una libertad donde podemos llevar la palabra, donde podemos llegar a aquellos lugares donde más nos necesitan. Pidamos al Espíritu Santo a ser generosos, a ser humildes, a tener corazones libres para poder siempre estar con Jesús, para estar parados en la brecha, intercediendo por todo lo que este mundo necesita. Todo esto, Señor, lo pedimos en tu nombre santo y bendito. Gracias una vez más. Te damos las gracias por todo lo que hemos recibido. Te damos las gracias por esta escuela, porque en ella poco a poco hemos ido aprendiendo más de ti. Bendice a cada uno de los encargados de la escuela, don Ernesto, William, don Edwin, Douglas, no sé quién más estará por ahí, pero todos aquellos que han sostenido, son pilares que están sosteniendo esta evangelización. Bendito seas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Y amén. Muchísimas gracias, doña Carmen, por esa maravillosa y refrescante oración. Gracias a William, a don Edwin, gracias a cada uno de ustedes, porque verdaderamente esta es la alegría de ser parte de la familia de Dios. Esto es lo maravilloso de podernos congregar como Iglesia Católica. Esta es la alegría de ser perseverantes, ver cómo los dones, los carismas, los talentos, las manifestaciones del Espíritu Santo nos alimentan a todos los demás. Y de eso se trata, seguir, continuar, perseverar. Y en medio de todos esos esfuerzos, pues el Señor se manifiesta, nos llama y estamos siempre al servicio, atentos a servir al Señor con todo lo que podamos.
Ahora, William y don Edwin hablaban dentro de los muchos aspectos que pues es delicioso este tipo de encuentros, ¿verdad? Ver tantas líneas que a veces tal vez hemos escuchado, nos han llegado citas bíblicas que, ay, mira, ya la había escuchado, pero no le había visto este enfoque, o el Señor nos habla a través de estas enseñanzas. Pues en miras de esto está el proceso que nos hablaba William, de comenzar un proceso que va totalmente ligado a esto que estamos trabajando. Como iglesia vivimos todo este proceso de Pascua, entramos a celebrar Pentecostés, esa efusión del Espíritu Santo, pues como escuela, a la luz de este marco de celebración eucarística, litúrgica, eclesial del Pentecostés. Vamos a comenzar, como lo dijo William, un proceso que iniciaremos Dios mediante nos permita a todos ustedes y a nosotros poder iniciarlo y terminarlo juntos, que se llama Dynamis, que va a ser totalmente enfocado en la presencia del Espíritu Santo, la fuerza, el poder, la gracia del Espíritu Santo para evangelizar con poder. Con miras a esto, les decía al puro inicio que no se nos desconectaran, porque Mile nos tiene a la luz de esto un aviso importante, y creo que por ahí don Ernesto también nos va a dar un avisito importante. Así que, repito, agradecerles a todos y todas su presencia, pero escuchemos, no hemos terminado, escuchemos este mensajito que nos quiere dar Mile y después don Ernesto. Adelante.